Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Como todos los días estamos, sí, cambiamos cada tanto aquí, personaje conductor de los programas, pero estamos todos en la misma y con las mismas ganas y pasión por informar lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Nación. Y los temas que van entrando, los proyectos que se van analizando, las comisiones que se van sucediendo y, por supuesto, coyuntura política, que tiene mucho que ver, lógicamente, también con las decisiones de los otros poderes del Estado, del Ejecutivo y del Judicial. Ayer hablamos largo y tendido con los diputados de la decisión de Corte Suprema. Hoy seguramente el tema por ahí se cuela, pero día a día son otras cuestiones las que van pasando y se van imponiendo en esta agenda de diputados que por ahora no tiene fecha de sesión, porque hay un protocolo vencido por el cual incluso la oposición no se presenta a ciertas comisiones. Vamos a ver cómo sigue este tema con ellas, las que saben the best. De best, yo tengo las mejores, seguramente. Hola Laura Serra, ¿cómo va? Hola Karin, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Cómo ves esta semana que está pasando? Se activó un poquito, ¿verdad? De lo que venía... Sí, digamos que poco, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados al ajetreo legislativo, hay algunas comisiones que están funcionando, pero lo cierto es que viene a media máquina el trabajo parlamentario de la Cámara de Diputados y tiene que ver en parte por esto que vos mencionabas, el cese del protocolo a partir desde el viernes pasado. No funciona el protocolo que habilita el funcionamiento remoto de las comisiones y de las sesiones. Ahora, habría que preguntarse por qué no funciona ese protocolo o no se ha renovado ese protocolo, básicamente porque no hay comunicación entre los distintos bloques para avanzar en un nuevo acuerdo. Y esto no es solamente responsabilidad ni del oficialismo ni de la oposición, es justamente que no hay diálogo. La verdad, en este país de la grieta, sería la verdad loable que los distintos bloques dieran el ejemplo de poder trabajar mancomunadamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados propiamente dicho, y sin embargo ese ejemplo todavía no viene aquí a la Cámara de Diputados porque hace más de un mes que no hay sesiones, hay muy pocos dictámenes importantes pero pocos, y me parece que teniendo en cuenta la emergencia que hoy se está viviendo, sería importante que los legisladores estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Así es, tema que seguramente se va a colar en las entrevistas que les hagamos a los diputados y diputadas. ¿Cómo va, Amanda Alma? Bien, te diría que siguiendo un poco lo que planteaba Laura, se enfrió todo bastante, ¿no? Porque terminamos la semana pasada muy arriba, con denuncias, con muchas comisiones, con ministros presentes. Esta semana se enfrió todo y también, como bien decía Laura, las comunicaciones están bastante cortadas. Lo vienen denunciando, lo vienen planteando los referentes de Juntos por el Cambio desde hace varias semanas, que está tensa la situación porque la comunicación se enfrió, se congeló y ahora hay que ver cómo se reactiva, ¿no? Hay, a partir de lo de la Corte Suprema, anuncios también del presidente de enviar proyectos, otros que tenían que ver con el traspaso de las elecciones, del cronograma electoral, que finalmente entró por un diputado del oficialismo, otros proyectos que están, bueno, en tensión, ¿no? Que tienen dictamen, algunos que todavía les falta. Así que podríamos decir que esta semana concluye un poco desértica, ¿no? Y fría en términos de relaciones y de contacto para desarrollar, ¿no? La práctica parlamentaria, y eso afecta sin duda al funcionamiento del Congreso. Pero donde hay mucha calidez, o al menos, no sé si la palabra es calidez, pero sí una relación de cercanía, es con un país que en algunas épocas tuvimos relaciones bien cercanas, ¿se acuerdan? Las carnales, sí, voy a hablar de Estados Unidos, y que en los últimos tiempos también muchos legisladores, de hecho, aquí en este programa lo han dicho, lo han tomado como ejemplo al presidente de los Estados Unidos por su política de presionar de forma fiscal a los que más tienen en medio de la pandemia. ¿Qué ha sucedido a todo esto? Ni más ni menos que el director de la Comisión de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos ha estado aquí en la Argentina entrevistándose con el doctor Sergio Massa. Aquí estuvo con el presidente de la Cámara. Diga. Fue una videoconferencia, está bien, pero quiero decir, representantes de la Cámara en los Estados Unidos estuvieron aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero en relación con esto que les voy a presentar, es cierto, estuvo por Zoom Gregory Meeks, que es el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, ni más ni menos, la Cámara de Representantes de allí, presentaron un proyecto de resolución que le pide
ni más ni menos, al Fondo Monetario que no cobre lo que tiene que cobrarle a la Argentina en cuestiones de deuda, o al menos que tenga cierta contemplación con los países que le deben al fondo. Sí, sin duda, lo que se planteó después de la reunión de ayer, que se mantuvo de manera electrónica y virtual, fue un pedido, más que nada una puesta en común, ¿no?, de la situación que atraviesa Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y eso provocó que se presentara finalmente en el día de hoy, que esa es la gran noticia, un proyecto de resolución, ¿no? Lo mismo en paralelo de lo que se hace muchas veces aquí en el Congreso, que no tiene fuerza de ley, sino un pronunciamiento político de 70 diputados y diputadas, representantes de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, que como conclusión lo que piden es una intervención del gobierno norteamericano en las decisiones del FMI en el contexto de la pandemia, ¿no? Sobre todo con la deuda que tiene que afrontar Argentina en el proceso de renegociación que lleva adelante Guzmán, y también vinculado a los derechos de giro. ¿Te acordás que hace unas semanas atrás se escuchaba que había un dinero del Fondo Monetario Internacional que se iba a destinar a los derechos especiales de giro? Así se llama este dinero. Es un fondo que tiene especial el Fondo Monetario Internacional que en distintos momentos, desde la década de los 60, fines de los 60, que existe este fondo de giros, se utiliza para darle, no en préstamo en este caso, sino en donación, sería una forma de cederle, no sobre eso recaen intereses, esto quiero decir, no se debe después negociar como un préstamo del fondo, tiene otra característica estos derechos de giro, que también hay alrededor de 4.000 millones de dólares que podrían ser destinados a la Argentina, y que ya también los senadores del Frente de Todos habían presentado una carta pública planteando la necesidad de que esos dineros vayan para paliar la pandemia. Hay, digamos, una consonancia, podríamos decir, entre la autoridad de la Cámara que mantuvo esta reunión y también sus colegas del otro lado de Pasos Perdidos, que también apuntan a que esos dineros que puedan entrar de manera extraordinaria a la Argentina puedan estar directamente vinculados o destinados, sobre todo, a paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. Muy bien, Amanda. Cuestiones que van pasando y son sugerentes, lógicamente, también en lo que es la necesidad de mostrar acción frente a esa deuda que, bueno, se está ni más ni menos que reestructurando en estos momentos y lógicamente, tiene que ver también con los movimientos que se hacen aquí en la Cámara de Diputados. Y también en Senado, por otra parte. No es nuestro tema, pero se está incluso hoy un proyecto de resolución al respecto, de que un pedido al ministro Guzmán acerca de que esos fondos vayan a cuestiones urgentes en la pandemia en vez de ir a pagar al fondo. Bien, aquí la tenemos a la diputada Brenda Austin con nosotros. Hola, Brenda, ¿cómo va, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, ayer fue un día interesante para tratar de analizar las repercusiones de la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de otros puntos, más que nada colocándose en una situación geográfica. Pero claro, desde el oficialismo hablaron ni más ni menos que la vicepresidenta de golpe de Estado institucional. Muchos colegas tuyos, han hablado de cuestiones gravísimas que puede llegar a tener esa decisión en una política de gestión en medio de la pandemia que es muy delicada y que se está embarrando en este sentido por decisiones ni más ni menos que de la Corte Suprema. ¿Cuál es tu mirada, Brenda? Porque esto compete al AMBA, situación geográfica que dice la Corte no existe, pero que existe en términos reales por conocimiento de la misma gente que ve y viene en un lugar determinado, pero tiene repercusión en el resto del país política. Bueno, la verdad lo primero que tengo que decir es que yo celebro profundamente el fallo de la Corte y lamento la sobreactuación que tuvo el oficialismo en reacción al mismo. Bien sabemos, y esto lo aprendemos en la escuela cuando nos enseñan la Constitución Nacional, que una república está compuesta de 3 poderes y el Poder Judicial, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene una tarea central que es el máximo intérprete, custodio y guardián de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el diseño de nuestro país, la tarea de efectivamente revisar, mirar
que se respeten las cosas que el texto constitucional dice, los derechos que están allí consagrados, es una tarea de la Corte. Y esto que se conoce como el sistema de peso y contrapeso, la búsqueda de equilibrio, es nada más y nada menos que justamente verificar que las autoridades, tanto las que están en el Poder Ejecutivo circunstancialmente, el presidente, sí, como los quienes estamos en el Congreso, respetemos y entendamos que todas las funciones que tenemos que llevar adelante se hacen en el marco, dentro de las reglas de juego, de lo que dicta nuestra Constitución. ¿Y qué dijo la Corte? No es cierto que la Corte dijo que el gobierno no puede tomar medidas en materia sanitaria. Quien diga esto no ha leído el fallo de la Corte. Lo que dice es que aún en contextos de emergencia como los que estamos viviendo, hay ciertos resguardos que las autoridades, cualquiera sea, tienen que respetar y tienen que poder resguardar. También el fallo dijo que no puede, ni siquiera con el argumento de la emergencia, vulnerarse algo tan básico como son las competencias de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y este es un punto obviamente que es relevante para Cava, pero también es relevante para el resto de las provincias, porque dice, no puede el Ejecutivo, y esto vale resaltarlo, digo, en momentos de emergencia en el mundo entero, es decir, cada vez que la población por distintas razones ha tenido miedo frente a circunstancias y fenómenos que estaban, que irrumpían en la agenda cotidiana, el resultado muchas veces fue la concentración de poder. Entonces hay que estar muy atentos a que justamente la búsqueda de resolver la emergencia no implique avasallar los derechos que están consagrados por la Constitución Nacional. Y una de estas cuestiones que ya dice nuestra Constitución que hay que respetar es la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas. No dice que no puedan tomarse, dice que se tiene que analizar rigurosamente, fundado en evidencia científica, la relación que hay entre el medio y el fin, entre las cosas que queremos hacer para custodiar un bien mayor, por ejemplo, con el derecho a la salud y las restricciones que estamos imponiendo, ¿no? Entonces, creo que el fallo de la Corte, realmente yo decía, fue una bocanada de aire, porque demostró que nuestra república, nuestro sistema institucional está funcionando bien, porque hay un actor que está cumpliendo su función, que es ponerle un freno, en este caso al Ejecutivo, que a partir de un decreto avasalló a los ojos de la Corte no solo las competencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también vulneró el derecho a la educación en la lectura del fallo de Lorenzetti, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es importante y el mejor ejemplo que podría dar el presidente de la Nación si realmente se dice un hombre de derecho es cumplir con el fallo, aprender aquellas cuestiones que el fallo está señalando, que no es un invento de estos jueces, digo, es un raconto de la jurisprudencia histórica de la Corte en materia de emergencia, en materia de cuáles son los límites que tiene el poder en torno a la razonabilidad, a la proporcionalidad, a los límites temporales para el ejercicio de facultades que restrinjan derechos. Sí, está muy bien, Brenda, recordando lo que ayer muchos oficialistas nos decían, el hecho de poner en escenario y en foco la cuestión de respetos de autonomías cuando se trata de cuestiones sanitarias y de facultades que tiene por Constitución el Poder Ejecutivo de ir por esas cuestiones sanitarias y no que se... Otra vez, están en conflicto los dos derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a transitar, derecho cuando Buenos Aires hierve de necesidad de que estemos todos con mucho mayor cuidado por la ocupación de camas de terapia intensiva. Entiendo yo y lógicamente cualquier ciudadano se pregunta, bueno, ¿y la urgencia entonces no está cuando están estos números que están pasando ahora? Ese tal vez es se han hecho muchas interpretaciones y de hecho yo ayer leí la de Gil Domínguez, que mencionaba los puntos más importantes y decía, es verdad, no se metía con los derechos que tiene el presidente para determinar ciertas cuestiones, pero sí se entiende que hay choque de miradas concretas sobre algo urgente, que es que no hay casi camas hoy por hoy y cada día, no sé cómo están los números, chicas, yo no los vi, pero está difícil. Eso es lo que digo, entiendo. Hay como una interpretación de...
Y si mejor no se deciden hablar como hablaban antes, que se ponían a hacer conferencia de prensa los tres, algo así. Bueno, yo coincido con parte de tu reflexión, sí. Y creo que el fallo de la Corte también coincide. Digo, son 90 páginas, es cierto, pero cuando uno trata de tener una lectura de este texto desprovisto de prejuicios, de creer que esto es un ataque a la figura presidencial, y lo entendemos como justamente la tarea que está llamada a cumplir la Corte, sí. Lo que vemos es que en gran parte de esas 90 páginas, la Corte dice que estamos hablando acá de decisiones que implican competencias concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Constitución le ha dado competencias en materia de salud y en materia de educación a la Nación y a las provincias, claro. y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso. Y que entonces hay que buscar recuperar el diálogo, recuperar los espacios de articulación donde se puedan tomar estas decisiones. Entonces, ¿que es un fracaso de la política este fallo de la Corte Suprema? ¿Sería como una lectura así, como un fracaso de la política? El fallo de la Corte. Creo que es un fracaso. Yo creo que lo que sí marca es un fracaso un gobierno que asume por sí mismo, digamos, una posición de creerse que es el único que está pensando en políticas de cuidado, como si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no fuera también, o los gobernadores, digo, que van tomando medidas en función de la evolución de los contagios. Y esto lo quiero decir también, porque si no pareciera que se intenta construir, digamos, un falso antagonismo, como si hubiese personas o actores a los que hoy no les está preocupando la situación de los contagios, ¿no? Yo siempre dije, y cada vez que hablamos de educación lo repito, cuando hablábamos de aquella famosa frase, las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, ¿no? Lo que hablamos es, reconocemos que estamos en una situación crítica, reconocemos obviamente que estamos en un momento donde una pandemia que impacta sobre el mundo entero y sobre la región en su segunda ola. Lo que decimos es, discutamos cuáles son las medidas más eficaces, sabiendo que no tenemos cartuchos como utilizamos el año pasado, para tener encerrada en cuarentenas estrictas a la población durante una enorme cantidad de semanas, porque eso también produce un deterioro en las condiciones de vida de la gente. Y lo estamos viendo en el aumento de los números de pobreza, en el aumento de los indicadores de desempleo, en las condiciones de conflictividad social que se vive, por ejemplo, en barriadas del conurbano de Buenos Aires, pero también en el resto del país. Lo veíamos días atrás, aquí en Córdoba, por ejemplo, con el aumento de la demanda de los comedores y la asistencia que están llevando adelante las organizaciones barriales. Digo entonces, somos conscientes, todo, me parece, la ciudadanía, o al menos gran parte de la ciudadanía, de que estamos frente a una epidemia, una pandemia que requiere de medidas sanitarias. Ahora, lo que se discute es la proporcionalidad de las medidas. Y para eso también el gobierno lo que tiene que hacer, y creo debió hacerlo mucho tiempo antes, lo han empezado a decir por lo menos ahora de discurso, y eso creo que está bueno, ampliar la base de los especialistas que también van asesorando. Se necesita, digamos, no solo la mirada epidemiológica, sino de los otros aspectos que están en juego. Y específicamente en el punto que discutió y analizó el fallo de la Corte, que tiene que ver con el derecho a la educación, a mí me parece interesante el voto de Lorenzetti, porque él rescata y dice, cuando hay dos conflictos con dos derechos fundamentales en juego, como es el derecho a la salud y como es el derecho a la educación, lo que se hace es un juicio de ponderación, ¿no? Un análisis de qué cosas, digamos, hasta dónde está la relación entre el medio y el fin y cómo puedo hacer para que el que quiero proteger dañe lo menos posible al otro derecho. Bueno, y ahí es donde empieza a plantearse la necesidad de la temporalidad, la necesidad de medidas restrictivas en función de la menor unidad posible, ¿no? Que encierra un poco esta frase que yo decía al comienzo, de que las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Si reconocemos que el derecho a la educación es un derecho humano, que han habido más de 1,5 millones de chicos y chicas que dejaron la escuela el año pasado porque la virtualidad no los alcanzó, no llegó a sus hogares por sus condiciones de vida, por la razón que sea, las posibilidades de efectivamente seguir un proceso de aprendizaje, lo que dice la Corte con mucho criterio y además siguiendo lo que ha sido las recomendaciones de UNICEF, las recomendaciones de la UNESCO, las recomendaciones de Naciones Unidas, de priorizar la apertura de las escuelas, de no creer, digamos, que la primera medida, porque pareciera que no tiene costo, es cerrar las escuelas. Sí, igual no están cerradas.
que no llega a todo, ¿no? Que no vayan a esa virtualidad, que no está alcanzando a todos los niños y a todas las niñas de la misma manera. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo. Y acá, permíteme, sí creo, y retomo lo que vos señalabas, de que es clave generar espacios de diálogo. Pero, en mi opinión, los espacios de diálogo no se pueden generar desde la imposición. No se pueden generar a los gritos como lo escuchamos ayer al presidente de la Nación desafiando a la Corte y diciendo que sus fallos o sus opiniones valen lo mismo que la tapa de un diario. Eso no es una convocatoria al diálogo, eso no es respeto por la institucionalidad, eso no es respeto por el equilibrio de poderes y mucho menos por el rol que tiene la Corte Suprema en cuanto uno de los actores centrales en garantizar, en ser custodio de la Constitución Nacional. Se entiende, sí. Diputada Agustín, Laura Serra la saluda, ¿cómo le va? Este fallo de la Corte va a ser de alguna manera la antesala de una discusión que se vendría en el Congreso de la Nación por el anticipio que ha hecho el Poder Ejecutivo respecto de la presentación, la inminente presentación de un proyecto de ley que tendría como base, digo tendría porque no sabemos concretamente cuáles van a ser los fundamentos ni cuál es la letra chica de ese proyecto de ley, pero por lo que se anticipó, de alguna manera establecería los parámetros básicos para que el Poder Ejecutivo desde la Nación pueda instrumentar medidas sanitarias en todas las provincias, justamente para atemperar o amortiguar los efectos de la pandemia. Digo, esto de alguna manera, el hecho de que tenga ya un carácter de proyecto de ley, que se discuta en el Congreso, de alguna manera facilitaría, digamos, o por lo menos no evitaría la judicialización de todo lo que hemos visto hasta ahora con el epílogo del fallo de la Corte Suprema. ¿Cree que es plausible un proyecto de ley de estas características, la discusión de un proyecto de ley de estas características? Bueno, me parece bien que el presidente de la Nación reconozca casi, después de más de un año y meses de iniciar la pandemia, que gran parte de las decisiones que está tomando por decreto son decisiones que le competen al Congreso de la Nación y me parece que hace bien en reconocer eso y en enviar una propuesta al Congreso. Eso también, forma parte de respetar lo que se conoce como el principio de legalidad, que establece nuestra Constitución en todo lo que son, aún en contexto de emergencia, las restricciones a los derechos. De modo que creo que ese es un primer paso que en realidad asume efectivamente que estaba extralimitándose al pretender por decreto durante todos estos meses, con un Congreso funcionando, tomar decisiones que implicaban restricción de derechos fundamentales. Ahora bien, respecto al contenido, me permito esperar a conocerlo, ¿no? A saber cuál va a ser finalmente esa letra fina, porque hemos escuchado en muchos procesos, en muchos proyectos, idas y vueltas, ¿no? Por parte del Ejecutivo, con distintas redacciones, con cosas que se dicen públicamente y cosas que se mandan después por escrito, de modo que preferiría no opinar en el aire sobre una iniciativa que todavía no conocemos, pero sí digo que la Corte, en el voto de la mayoría, en el voto de Maqueda y Rosati, ya dijeron que ni siquiera por una ley del Congreso se puede producir una vulneración de las autonomías de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a las competencias que la Constitución les confiere. Bien, ¿no? Entonces digo, eso es importante. Un dato importante que me parece que hay que tener en consideración. Diputada, y en ese sentido preguntarle también si el resultado de este fallo, sobre todo con esto último que usted planteaba sobre las competencias, a quién le corresponde tomar decisión en definitiva sobre el funcionamiento de la educación, puede generar algún tipo de complicación, de margen de maniobra para los ejecutivos, tanto de las provincias como de la Nación, en caso de que haya interpretaciones diferentes entre municipios y gobernaciones, entre provincias y el Estado Nacional, sobre los criterios objetivos, sobre todo por la dinámica que tiene la pandemia, que va modificando su estructura a lo largo del tiempo, ¿no? Y que hay poco conocimiento de los efectos hacia adelante del proceso que se está desarrollando. ¿Esto condiciona, puede generar algún inconveniente o también, en definitiva,
normaliza el funcionamiento de las relaciones entre gobiernos, digamos, con más responsabilidades, como son los gobernadores, como es el presidente de la Nación, y otros distritos que tienen otras responsabilidades y cercanías con la ciudadanía. Bueno, la verdad que vuelvo a decir, es difícil saberlo sin conocer el texto, ¿no? Anticipándonos a algo que no conocemos su contenido, difícilmente podría decir si limita o no a los gobernadores y a los intendentes. Lo decía en función al fallo, a los efectos del fallo que pueden generar. Yo creo que respecto al fallo, yo creo que no, digamos, todo lo contrario. Lo que sí hace el fallo y aporta un elemento interesante ahí, porque además de decir todo lo que acabo de decir respecto de que no se pueden vulnerar la distribución de las competencias, sí aporta, sobre todo en el voto de Lorenzetti, vuelvo a ello, aporta una limitación, ¿no? Dice, cuando hace el análisis de ponderación y que no puede restringirse el derecho a la educación de manera indefinida porque eso vulnera la esencia del derecho, algo así como que cuando la restricción es tan severa, es tan extensa en el tiempo, lo pulveriza, dice eso, ese reclamo, ese reproche es tanto para el gobierno nacional como también para cualquier autoridad, incluso provincial, que pudiera tomar una medida en igual sentido, ¿no? Entonces ahí sí la Corte claramente establece los límites del accionar también de las autoridades provinciales, e incluso citan el caso de Formosa, porque justamente lo que dicen es, fíjense, no pueden, bajo el argumento de la emergencia, llevarse puestos el Estado de Derecho, los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Entonces, así como no puede hacerlo, no pudo, no debería hacerlo Formosa, no debe hacerlo ninguna autoridad, aun cuando tenga competencia para legislar en esa materia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Acá. Hay dos discusiones. Una discusión que tiene que ver con quién es competente para hacerlo, y la segunda discusión que es hasta dónde la autoridad competente puede restringir los derechos constitucionalmente reconocidos. Y ahí, claro, que el fallo de la Corte aporta claridad y herramientas para interpretar y mirar todas las medidas que se han estado tomando en los contextos de la pandemia en Argentina. Gracias, Brenda. En otro momento abrimos las preguntas para otra cuestión, pero entiendo que te ha apasionado el tema e incluso uno puede ver en las redes sociales de la diputada los considerandos acerca de lo que estuvo hablando recién, que es muy clara al respecto. Gracias, diputada. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Adiós. Seguimos enseguida, hacemos una breve pausa en DTV. Aquí estamos enseguida. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Esto es DTV, primera edición. Hay una decisión política de Juntos por el Cambio de conflictuar todo lo que tenga que ver en relación con el Estado y usar el aparato mediático para decir que la única verdad que existe es la que plantean ellos. Lo que se plantea es que las elecciones generales de este año se van a realizar y las elecciones PASO de este año se van a realizar. Lo que se está charlando es acerca de en qué fecha se va a hacer. Veníamos en un claro ascenso, con Rosario representando entre un 35 y un 40% de los nuevos contagios de la provincia de Santa Fe. En este momento estaríamos llegando o rozando el 50% de la situación de camas críticas. Así que la provincia está en esa situación. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. El título es Violencia Institucional, una temática que el año pasado ha surgido por las cantidades de denuncias gravísimas que hubieron por excesos y abusos de fuerzas policiales en distintos distritos de nuestro país, para el hecho de sobrellevar las indicaciones que tenían los ejecutivos de cada provincia en cuanto a las restricciones por la pandemia. Por lo tanto, se veían casos tremendos de situaciones muy injustas para muchos e incluso desaparición, muerte de personas por excesos y por cuestiones que se están investigando hoy por hoy. Violencia institucional y proyectos que se vienen presentando, Laura. Sí, básicamente el proyecto, más que proyectos. El proyecto. Sí, porque el que está en consideración es básicamente uno solo, el que presentó la diputada oficialista de la agrupación La Cámpora, Paula Penaca, diputada que es una de las diputadas de la mesa chica, digamos, ¿no? del Frente de Todos, aquí en la Cámara Baja.
Se presentó en febrero pasado, tiene que ver justamente con lo que vos decías, Karin, es de tratar de prevenir los actos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad. Un proyecto que se presentó en febrero pasado y que empezó a discutirse en la Cámara Baja en abril. Sí. ¿No? Tuvo una primera instancia de discusión a nivel de reunión informativa en las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, con la presencia en aquella oportunidad de referentes y representantes de organizaciones de derechos humanos. Mañana va a haber una segunda instancia de debate sobre esta iniciativa. Van a estar presentes organizaciones de víctimas, de familiares de la violencia institucional. ¿Estos son los puntos fundamentales, Laurita? Exactamente, Karin. Vamos a ver de qué se trata este proyecto de ley, que básicamente apunta, tiene como objeto generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional cometidas por fuerzas policiales, de seguridad, servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, como así también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de la violencia institucional. Así que va por dos carriles el proyecto. Hasta ahora las denuncias se presentan en la policía y se presentan en fiscalías, pero en general en la policía, cuando muchas veces justamente lo que se quiere denunciar es a la propia policía del distrito. Bueno, recordemos lo que pasó con el caso Astudillo Castro, ¿no? Que creo que es el caso más emblemático dentro de tantos de violencia institucional cometidos durante la pandemia. Sí. Vamos a ver qué propone este proyecto de ley, reitero, propuesto por la diputada Penaca. Propone la creación justamente de centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional. Es decir, no van a ser, como vos decías, Karin, las policías o las comisarías las que van a receptar las denuncias, sino que se crearían centros específicos para realizar el trámite. De hecho, ahora existen los CAJ, que son los Centros de Acceso a la Justicia en distintos distritos del país, que lo que hacen es facilitar justamente la posibilidad de las denuncias de todo tipo, no solamente específicamente vinculada a la violencia institucional, sino también aquellas denuncias que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de violencia de género o también de abuso de autoridad, muchas veces, ¿no?, que se da por las instituciones. Hoy existen los CAJ, es un espacio de acercamiento, digamos, territorial del Ministerio de Justicia. Esto iría en el mismo sentido, acoplándose en muchos lugares donde también ya funcionan estos centros. Muy bien, Amanda. Es importante todo esto porque realmente lo que le va a dotar a la víctima, a la presunta víctima, es de una mayor seguridad, de no sufrir ni ella ni los familiares represalias o eventuales represalias a la hora de haber sido víctima del delito, ¿no? Otro de los puntos centrales de este proyecto de ley tiene que ver con el acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada a las víctimas. Un punto clave del proyecto de ley tiene que ver con la reparación económica a los que son víctimas o a los familiares de las víctimas de violencia institucional. Se crea también un registro nacional de violencia institucional, es decir, todos los hechos cometidos o denunciados integrarían un registro que se crearía a partir de la sanción de esta ley. Hoy esos registros son provinciales, son locales. Esto sería nacional, efectivamente. Se crearía también un programa nacional contra la violencia institucional para la formación en derechos humanos de las fuerzas policiales de seguridad y penitenciarias. Y por último, y esto me parece que es uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley, que va a generar seguramente algún chispazo entre los diputados de PRO y los diputados del Frente de Todos, es que se va a prohibir a las fuerzas de seguridad la aportación de armas letales en las manifestaciones públicas. Así que eso va a ser motivo de discusión seguramente. No sé si porque los diputados de Juntos por el Cambio del PRO particularmente o se inclinen por la aportación de armas letales, sino que de alguna manera la gente de seguridad seguramente lo van a plantear, tiene que estar de alguna manera, tener algún tipo de arma para disuadir conflictos
ante un hecho que pueda producirse en una manifestación, por ejemplo. De hecho, bueno, uno lo puede ver, hay como una primera línea de personal femenino, de mujeres, de la fuerza, después hay una segunda línea, depende del distrito, uno lo ve acá en Buenos Aires, pero hay que ver cómo son las manifestaciones en otras partes del país, en cada región, pero esto viene a darle como una línea nacional y general y poner el hincapié en la cuestión educativa, Lau, que básicamente es eso lo que es prevención, lo que es educación, lo que es formación. Me queda todavía las palabras de la diputada de Salta, última. Alcira Figueroa, cuando nos decía en su visita a las cárceles, no, pero ¿por qué no miran a los ojos? ¿Qué pasa cuando uno les habla? No, si son cosas, le contesta el guardiacárcel. En una situación de objeto espantosa que claro, que viene por una cuestión cultural, que viene por educación, básicamente, ¿no? Sí, el proyecto se viene discutiendo, como bien decía Lau, este año formalmente, pero recordemos que el año pasado estuvo acá la ministra de Seguridad, Sabina Fredrich, y el secretario de Derechos Humanos para hablar específicamente de este caso en el contexto de la búsqueda en ese momento de Facundo Astudillo Castro, que luego se encontró su cuerpo sin vida y se empezó a investigar a la policía de la zona. Y a partir justamente con lo que decía Laura de los casos de violencia institucional, que son muchísimos en la Argentina, hay paradigmáticos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandado al Estado argentino a reparar estas situaciones un poco también. Ahora que se han cumplido este año 30 años del crimen de Walter Bulacio, bueno, tener en cuenta también el efecto que ha tenido ese fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mandar al Congreso a legislar en esta materia. Pero es para las fuerzas nacionales esto. Eso te iba a aclarar justamente, porque aquí lo que hace el proyecto de ley es invitar a las provincias a que se adhieran. Y como veníamos hablando con la diputada Brenda Austin, ¿no? Hay competencias que son únicamente atribuibles a las provincias, ¿no? Sí. Entonces, la nación no puede violar esas competencias que competen justamente a los distritos subnacionales. Entonces, aquí es donde, si bien puede haber una buena intención por parte de la nación, en definitiva serán las provincias las que definirán si adhieren o no a las pautas que la ley o la eventual ley se sancione. ¿Qué tal, diputada Landricini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, diputada. ¿Cómo está su distrito en cuanto a pandemia? Descríbanos, por favor, estas últimas horas, cantidad de camas de terapia, cómo están viviendo este periodo de pandemia. Bueno, es muy escaso lo que ha quedado disponible. La provincia podemos decir que tiene 3 grandes distritos en cuanto a cantidad de población, sí, que son la conocida San Carlos de Bariloche, con la localidad del Bolsón, la comarca andina, que es lo más próximo. La infraestructura importante allí en materia de hospitalaria y en materia de clínicas está en San Carlos de Bariloche, sí, y en términos de camas de terapia intensiva. El Alto Valle, con las ciudades de Chipoleti, General Roca, Villa Regina, Cinco Saltos, Allen, que constituyen prácticamente un área metropolitana y que tienen la mayor dotación de terapias intensivas en todo el corredor del Alto Valle. Y después Viedma, como cabecera, ciudad capital administrativa y cabecera de la zona atlántica, presta los servicios de complejidad hospitalaria para todas las localidades de la zona atlántica, como Las Grutas, San Antonio, Conesa, Río Colorado, bien, que están a un promedio de 150, 180 kilómetros cada una. En este momento podemos decir que lo más complicado es San Carlos de Bariloche, en términos de número de casos y cómo han ascendido, y la circulación de población viajera de otros distritos en grupos de egresados y en grupos de familias y de turistas particulares, tanto en avión como en micro, como en coches particulares,
más la llegada de transportistas internacionales que circulan por la zona, en las áreas de frontera, trajo muchos casos a la ciudad e incluso, según ha circulado ayer, ha traído las nuevas variantes de Manaos, que según parece provienen de 3 egresados, de un grupo de egresados y de una persona particular que tuvo llegada a la ciudad de Bariloche. Y en Neuquén un caso similar que el Laboratorio Central de Neuquén identificó como variante de Manaos. Claro, esto fue antes de que el presidente en la última en la restricción anunciada el viernes pasado dijera que se prohíben los viajes de egresados, los viajes... Bueno, sí, Bariloche ha sido una de las ciudades más afectadas por esta cuestión. Sí, claro. Porque recuerdo días atrás, a comienzos de abril, un grupo estudiantil de 65 jóvenes se infectó. Y, ¿verdad? O sea, viajaron algunos infectados, infectaron al resto, y esto después se propaga a través de los lugares de recreación o de la circulación callejera o del aeropuerto o de las terminales de micros, ¿verdad? O del comercio. Y Susana, ¿y cómo están de cantidad de camas de ocupación? ¿Son más los casos, pero todavía tienen camas? ¿Son casos que no llegan a internarse? La ocupación está prácticamente completa. Bariloche ayer tuvo que derivar 3 pacientes al Alto Valle, donde había prácticamente una cama o 2 en cada lugar, en cada ciudad. Sí. Y lo que hay que decir es que, por ejemplo, en la ciudad de Allen, que está entre Cipolletti y Roca, el año pasado se habían abierto, se habían instalado camas de terapia intensiva, y este año en el hospital ACAME de la localidad de Allen no se han habilitado porque falta personal que atienda en ese servicio unidades de terapia intensiva. En General Roca también se ha perdido personal en el área de terapia intensiva, producto de renuncias, producto de presentación de cuestiones de salud. O de ir a otros trabajos que les pagan mejor, tal vez, que faltan terapistas, y estaba leyendo el fin de semana de la necesidad de... Se retrocedió respecto al año pasado. Fíjese usted que se está agravando la situación y hay menos infraestructura humana que atienda, y además se sacaron de allí camas de terapia que se llevaron a Allen, y en Allen no están habilitadas por falta de personal. Lo que se ha tenido que resolver es aminorar o eliminar prácticamente en algunas bocas sanitarias la realización de cirugías no COVID, para las que no son urgentes, para evitar el colapso. Pero hay otras cirugías que no se pueden suspender porque ya se han suspendido en el 2020. Claro. Y los pacientes, en caso de un tumor, en caso de una obstrucción intestinal, no pueden esperar, en caso de una apendicitis o en caso de una cesárea. De manera que el panorama se va complicando con el aumento de hisopados positivos, y hay muchos casos de fallecimiento. Por lo tanto, es necesario restringir la circulación en determinados horarios, ser más exigentes con lo que es restaurantes y lugares gastronómicos, porque la gente no usa el barbijo en esos lugares, y ser más exigentes en el comportamiento social respecto a las reuniones familiares y sociales. Bien, diputada. A todo el mundo le gusta cumplir años acompañado, ¿verdad? Pero bueno, hay que evitarlo en este momento. Sí, así diputada, ¿cómo está? Amanda Alma, desde acá, desde el piso. Preguntarle entonces cómo ve el futuro próximo en términos a la posibilidad de toma de medidas, ¿no? A partir de la decisión de la Corte, el presidente también, anticipando la decisión de la Corte, planteó la necesidad de enviar un proyecto al Congreso de la Nación para establecer criterios más objetivos, para tomar decisiones. ¿Cómo analiza usted en las próximas horas, los próximos días, que esto se va a desarrollar frente al panorama político nacional que se ha configurado esta semana? Bueno, el fallo de la Corte es un fallo insólito
que tiene mucho de conjetural porque no recurre a fuentes de estudios científicos para fundamentar su decisión de contrariar lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia por razones vinculadas a un cataclismo biológico como es la pandemia y a la incertidumbre que genera y a la angustia que genera. Uno puede entender la angustia de la familia de que su hijo o hija no puede ir al colegio, pero me parece que como madres y padres la mayor angustia es que puedan correr riesgo de vida o en su salud para el presente o para el futuro, sean chicos que cursan o sean los docentes o los trabajadores no docentes. De manera que haber suspendido la actividad educativa presencial durante 15 días no lo hubiera vuelto analfabeto a nadie y hubiera bajado el número de casos por la circulación. De manera que yo apoyo lo que el decreto de necesidad y urgencia fijó como política sanitaria integral en todo el territorio, no descentralizada. Se pueden acordar donde hay lugares más graves que otros. Bariloche suspendió las actividades educativas presenciales. Y nadie se va a volver analfabeto por eso en este mes o en el mes que viene si la situación es tan grave. Preguntarle si cree que va a tener un impacto entonces este fallo en estas decisiones, en la capacidad de los gobernantes, de los intendentes en tomar decisiones. ¿Van a limitarse a la hora de tomar decisiones? ¿Van a tener que tomar otras estrategias? ¿Van a tener que respaldarse con leyes en las legislaturas? Bueno, yo considero que se está buscando en muchos distritos proteger el empleo y la actividad económica y la recaudación para el fisco, ¿no es cierto? Por eso se evita cerrar muchas horas el comercio, la industria o los servicios. Pero sí hay que reducir aquellas actividades que pueden hacerse de manera remota, sea el trabajo administrativo, sea el trabajo en entidades financieras, sea el trabajo en muchas organizaciones sociales y también puede ser en las escuelas. Claro que hay que fortalecer la conectividad y el equipamiento de las familias que tienen menos recursos, pero también hay que cuidar las vidas, porque ustedes saben que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, mandar los chicos al colegio es que aumente la circulación de manera exponencial en el transporte y en la calle. Y eso es poner en riesgo la vida de esos propios chicos y chicas y de sus docentes, sus directivos escolares y el personal de higiene, de seguridad y de organización en las escuelas. Bien, bien. Entonces creo que la Corte tomó una definición que además ni siquiera cita una fuente científica, es totalmente conjetural, se basa en conjeturas y no en verdades, no se basa en verdades materiales, no utiliza indicadores objetivos y dice no se puede relacionar directamente el virus, la educación y la circulación. Todos sabemos que cada vez que ha habido más circulación de personas en las calles, en los comercios y en el transporte, hemos tenido un repunte en los casos. Ha sido también en algunos de los momentos de la temporada turística, por las proximidades y demás. Por lo tanto, yo defiendo la posición del decreto de necesidad y urgencia y considero que si va ahora todo esto al Congreso, conseguiremos el apoyo legal que fortalece esta decisión gubernamental. Bien, porque diputada. El gobierno nacional quiere proteger la vida, la salud, por estos meses más difíciles hasta que avance la vacunación. Bien, sí, Lau. No, cambiando de tema, diputada, la llevo al plano parlamentario porque la verdad llama la atención, recién lo comentábamos aquí en el piso, que hay por de pronto dos iniciativas importantes que, una está por vencer, la otra ya venció. Una es la ley ovina, la otra es la ley de biocombustibles. El Congreso no está reuniéndose en sesiones, no parece haber por ahora una definición sobre ninguna de estas iniciativas. Y bueno, llama la atención que ustedes, como legisladores, habiendo tenido ya experiencia para trabajar de manera remota,
el oficialismo ni la oposición hayan podido avanzar en una definición sobre dos temas que son clave para las economías regionales, ¿no? Digo, ¿por qué está paralizada? Está paralizado el tratamiento legislativo de estas dos iniciativas, de estos dos temas tan importantes. Bueno, yo no considero que estén paralizadas. Se está trabajando internamente en cada uno de los bloques legislativos y con los gobernadores y los representantes de cada una de las provincias. Ustedes saben perfectamente que hay intereses contrapuestos entre los sectores petroleros y los sectores de biocombustibles, porque la disminución o el aumento de los cortes modifica la situación de rentabilidad de algunas de estas opciones, la de combustibles fósiles o la de biocombustibles. Argentina avanza a cumplir con compromisos internacionales en materia de reducir el uso de combustibles fósiles, aumentando la participación de los biocombustibles. Pero la situación de hoy no es la misma de cuando se creó este instrumento legal por allá por el 2006. De manera que ha habido una cantidad de inversiones en una cantidad de empresas, tanto para el biodiesel con origen en la soja, como para el bioetanol con origen en el maíz y en el azúcar. Se está trabajando en los distintos bloques, iba a haber reunión esta semana. ¿Qué pasa? No es que el bloque del Frente de Todos no quiera reunirse, ni mucho menos. Tampoco que no quiera reunirse por ley ovina. Tiene que haber un acuerdo parlamentario porque el bloque de Cambiemos exige reuniones presenciales en el momento más grave de la pandemia. Bueno, pero no ha habido convocatoria por parte del presidente Sergio Massa para discutir esta cuestión todavía, ¿no? No ha habido una reunión de jefes de bloque para discutir esta cuestión. Ayer el diputado Massa convocaba una reunión. Ajá. Sé que diputados de Cambiemos condicionan la posibilidad de reunir comisiones para sacar dictámenes o reunir sesiones plenarias a que no se traten los temas que no les gustan. No ganaron las elecciones, la ganó el Frente de Todos. Otra vez esta discusión. Y hay un reclamo popular de muchos temas que hay que tratar. Por lo tanto, la agenda legislativa es también una agenda política. Y Juntos por el Cambio tiene que aceptar que es uno de los bloques. Los demás bloques están dispuestos a sesionar de manera mixta o remota, porque hay muchas actividades en el país que por proteger la salud se están realizando de manera remota. Seguro. ¿Qué dificultad significa al bloque de Cambiemos? Que reunamos a nuestros legisladores de manera remota. Las leyes pueden ser válidas igualmente, o quieren hacer circo en proximidades de las cámaras de la ciudad de Buenos Aires. Hay que preguntarse eso también. Está muy bien. Es un año legislativo, diputada, y lógicamente se entiende también que lo que hizo ruido el año pasado, que recuerdo que otra vez, decía yo recién en comentario, otra vez el mismo tema, que no se ponen de acuerdo con el protocolo, aunque los diputados que nosotros, no sé las cabezas de bloque, no los entrevistamos últimamente, pero los diputados que estuvimos hablando de la oposición estos días, evidentemente no tienen problema en seguir con un protocolo mixto y entienden lógicamente que hay hasta incluso diputados que están cursando la enfermedad y que, bueno, las cosas así como están estarían bien. En cuanto a los temas, bueno, los dirimirán y para eso están las negociaciones, como ustedes dicen, y es lo que preside el que se haga una sesión o no, en definitiva, el lograr el apoyo. Pues en un tema llega, como las PASO, por ejemplo. ¿Qué pasa con las PASO? Lo último que leí es que la doctora Servini, cursando la enfermedad, está pidiendo vacunación a aquellos que van a ser, porque se vence el plazo, el que van a ser parte de la organización de estas primarias, con proyectos que han llegado para posponer, con una oposición que está incluso de acuerdo con posponer, y de repente el tema no se habló más. ¿Qué cree que va a suceder, Susana, con el tema PASO? Bueno, apoyamos un proyecto del diputado Casareto, que fue presentado pidiendo la prórroga de las PASO y que está ya en el Congreso para su tratamiento, porque, bueno, hay que dejar pasar el momento más grave de la ola de COVID. Y quiero destacar que en ese marco, la COVID como pandemia
genera una incertidumbre que genera angustia en todos los actores sociales, sobre todo por la incertidumbre de no poder medir muchos resultados de tratamientos, de infecciones, de los protocolos mismos. Todos sabemos la cantidad de diputados y diputadas que se han infectado en la Cámara, en los despachos, en los viajes y en los territorios. De manera que no veo la necesidad de una sesión de manera presencial y tampoco acepto que nos condicionen los temas, que para que podamos sesionar tenemos que sesionar para tratar lo que a Cambiemos se le ocurra. Bien, diputada. Para bien. eso que primero ganen las elecciones. Cuando ellos fueron gobierno, casi cerraron el Parlamento, ¿verdad? Porque hubo un año que hubo solo 4 sesiones. El año pasado tuvimos un número de sesiones impresionante y con pandemia y todo sacamos un número de leyes notable que han acomodado muchas cosas del país para su funcionamiento en la emergencia. Gracias, diputada. Este año tenemos que hacer lo mismo. Sí, esperemos. Todos queremos que haya sesiones y nosotros poder transmitirlas. Eso, délo por descontado. Le agradecemos mucho, diputada. Muchas gracias. Muy amable. Beso, Muchas Río gracias Negro. a ustedes. Abrazo a Buenas Río Negro, tardes. que nos decía la diputada que estaba en situación de mucha emergencia. Tema paso fue el diputado Casareto que presentó ayer, porque ya se habían presentado otras cosas, pero esto ingresó ayer, este esquema que refleja lo que el ministro del Interior, Guado de Pedro, pedía: el correr del 8 de agosto al 12 de septiembre, las elecciones, y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre. Juntos por el Cambio había dicho en una nota que no tenían problemas con el corrimiento, no sé ahora con estas fechas, no sé si son las mismas, son las mismas, ¿no? sí. Pero que sea por única vez, es la cláusula esa. Vamos a ver si este proyecto no trae esa No. cláusula. No la tiene. No la Pero tiene. bueno, también es parte de la negociación en definitiva. Pero Lo que dice claro. Casareto cuando presenta este proyecto Seguro. es, bueno, sinteticé desde el oficialismo lo que se vino discutiendo aquí entre presidentes de bloques y el ministro Guado de Pedro, que es el ministro del Interior. Exactamente. Ahora tiene que tener posibilidad de ser discutido, en definitiva, que es el gran problema que atravesamos hoy, que es la caducidad del protocolo. Así que es. se lleva puesto todo, porque bueno, lo que va a haber sí son reuniones Pero yo creo que estos temas no se discuten porque no esté aprobado el protocolo, ¿eh? No, claro. Sinceramente creo que no. Me parece que hay una cuestión de indefinición por parte del Poder Ejecutivo en distintos temas y que el tema del protocolo es una suerte de excusa. Porque si hubiese en el oficialismo una definición clara sobre biocombustibles, sobre paso, sobre la ley ovina, etcétera, etcétera, convoca a la oposición y se define el protocolo. Ya lo hizo una vez. Digamos, si bien Juntos por el Cambio puede establecer algunas condiciones, pero el oficialismo con los bloques aliados han sabido imponer la mayoría, es decir, se sesiona. De hecho, hubo sesiones sin la presencia de Juntos por el Cambio. Digamos, es un argumento, es una excusa. El problema de fondo es que el oficialismo no sabe o no tiene definido todavía el criterio para seguir con estas leyes clave. De las PASO, concretamente, no sabe si es mejor prorrogarlas o suspenderlas. Y en eso está. Y hay una pelea interna, hay que decirlo, entre kirchneristas y no kirchneristas. Porque hay que decir así, digamos, la pelea es interna dentro del oficialismo. Juntos por el Cambio, obviamente, está defendiendo lo que ellos consideran que es para ellos una herramienta útil, que son las PASO. Pero la pelea de fondo está dentro del oficialismo, que todavía no definió. El tema de la ley de biocombustibles es otra cuestión. Sí. Digamos, tenemos, lo marcaba recién la diputada Landricini, acá hay una puja entre provincias productoras de biocombustibles y provincias productoras de hidrocarburos. Entonces, a ver, ese es un y no tema es lo mismo que tiene las provincias del maíz que de las de la soja. Exactamente, entonces son temas que tiene que resolver el oficialismo para saldarlas internamente y después discutirlas en el seno de las comisiones. Evidentemente estas cosas no están del todo saldadas y si las tienen todavía, digamos, no están preparados como para llevarlas al recinto. Entonces hay que ver ahí, porque son muchos los intereses de por medio, políticos y económicos, y me da la impresión de que es justamente lo que el oficialismo no termina de ajustar. Bien, por eso es perfecto. que no hay sesión. Bien. Muy bien. A las 6 de la tarde,
ya en un ratito nada más. Nosotros, por supuesto, seguimos informándolos y teniendo las entrevistas con los diputados, pero va a haber una bicameral, ni más ni menos que de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, RTA, nuestra RTA, que necesita renovar autoridades, entre otras cuestiones. Esta bicameral es de también las tecnologías de las comunicaciones y la digitalización. Eso en un ratito nada más. Pero mencionaba leyes importantes que están en stand-by o se están, según el diputado que uno entreviste, van a usar otros verbos, pero los oficialistas dicen estamos en estudio, estamos trabajando, desde la oposición están diciendo las están pateando para adelante porque hay que analizar otras cuestiones importantes, pero una de ellas es la ley ovina. ¿De qué se trata, Aman? Bueno, traje un resumen sobre la ley vigente y algunos de los puntos que están analizando modificar. Hay diputados de las provincias patagónicas que vienen trabajando hace varios meses, sobre todo en el verano, para la actualización de la ley ovina en relación sobre todo al cambio de escenario que se ha dado con la cantidad de cabezas de producción que se han incrementado y la necesidad también de hacer ciclos más sustentables, un poco en relación también con el debate que hay en torno a otras programas de promoción y otros procesos productivos vinculados al agro que hoy requieren también la mirada específica vinculada a la sostenibilidad y al medio ambiente. Estas placas que trajimos y que invito a que las conozcamos tienen que ver específicamente con la ley vigente. ¿Por qué la traigo? Porque sobre esta ley se está trabajando para actualizarla un poco. Va a haber algunas modificaciones, pero principalmente tiene que ver con aumentar los ingresos netos y el valor agregado de la producción ovina, desarrollar los recursos humanos también, mejorar el estatus sanitario de las majadas, aumentar la facturación global del sector, conservar justamente y mejorar los recursos naturales involucrados, mejorar la calidad de todos los procesos y aumentar el stock ovino nacional. Eso es lo que se pretendía en el 2001 cuando se aprobó esta ley y se logró. Hablábamos con diputados patagónicos y comentaban que se aumentó a 12 millones de cabezas entre 2008 y 2009 la cantidad de ovejas que se producen en Argentina y también de cabritos. Hay 14 millones de cabezas actualmente, de las cuales 20 millones es la idea a la que se quiere llegar a partir de este nuevo proceso de promoción. Lo que busca también la ley es, la otra placa, sobre todo, modernizar el sistema productivo para generar fuentes de trabajo que son tradicionales y rurales y darle un salto tecnológico. Lo que se usa, en definitiva, no solamente es la carne, no solamente es la leche para la producción de alimentos, sino también la lana, y en ese sentido trabajar fuertemente en proyectos que permitan mejorar las condiciones de exportación de estos productos, que muchos de ellos se exportan obviamente a Europa. Otro de los puntos fundamentales que tiene la ley original, recordemos que es la 25.422 y que tuvo 2 prórrogas, la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo de lograr una producción comercializable, ya sea de animales en pie, pero también de sus derivados. En este sentido, lo que decíamos, diversificar y potenciar sobre todo la producción de los derivados de la producción ovina que permiten establecer relaciones de comercio internacional, ¿no? Porque no solamente el consumo interno de la producción ovina es la que garantiza el desarrollo de esta industria. Y también el incremento de porcentajes de corderos logrados, incrementando también la producción en hectáreas y mejorar la calidad de la lana. Algunos otros detalles. Tiene que ver con impulsar el programa ProLana, que es un programa nacional que está dentro de la Ley de Promoción Ovina, el consumo de carne y mejorar la genética. Mucha inversión también de los subsidios que da el Estado Nacional para el desarrollo de la mejor calidad del ganado ovino. Otro de los puntos importantes para destacar es que Uruguay, Argentina y Nueva Zelanda son los 3 principales países que producen ganado ovino y que exportan y que tienen una incidencia en el mercado internacional, para también saber cuál es el escenario y cuáles son los puntos fundamentales que quieren ir incorporando en esta ley para garantizar más capacidad productiva y mayor desarrollo. Un punto fundamental que comentaban algunos de los diputados de la Patagonia es que hay alrededor de 60.000 pequeños productores y lo que buscará la nueva ley es mejorar las condiciones en la promoción impositiva para garantizar mayores condiciones para la sociedad
asociativismo y el cooperativismo. Sí. Y así lograr mayor capacidad de producción. Mira, justamente abrí como para ver un poco en qué andan las noticias de la industria ovina y me aparece esta de hace muy poquito con el objetivo central de exportar carne ovina a los Emiratos Árabes. La cooperativa Gómez, JJ Gómez, tomó posesión del frigorífico de Jacobasi, estoy leyendo el diario Río Negro, para entender de qué hablamos cuando hablamos de esto, claro, ¿no? De quiénes son los actores concretos, porque uno se imagina cuestión ovina, la queja la tengo de diputados de Río Negro, de que no hay más ovejas, o que, nada, tenemos lógicamente una gran empresa que hace pullovers y otras cuestiones, y el resto que son muy poquitos. Claro, son 60.000 pequeños productores además, claro, es un montón, claro. Y también se ha incrementado bastante en los últimos años a partir del desarrollo de estas exenciones impositivas y promoción de planes específicos para la exportación. Sí. Bueno, durante los primeros 10 años de gestión de esta ley, entre el 2002 y el 2012, el Estado Nacional aportó 20 millones de pesos anuales para el desarrollo de la economía, la ganadería ovina. Se prorrogó en el 2011, como contábamos, la única vez. Ahora lo que se busca es amplificarla un poco y agregarle algunas dimensiones, como decíamos, específicamente a mejorar la calidad de la genética del ganado ovino. Cuando se prorrogó por 10 años más, el monto mínimo de aporte se ajustó a 80 millones de pesos para la producción ovina. Ahora se quiere llevar, por lo que me comentaban los diputados, a 850 millones en subsidios y créditos, ¿no? O sea, un volumen realmente significativo para los próximos 10 años de desarrollo. Y por último, esta última placa también quería contarles, tiene que ver con disponer de financiamiento adecuado para garantizar la planificación a mediano y largo plazo y también la elaboración de planes y programas provinciales para el desarrollo de la producción ovina. Ahora, esta ley, que dio muchos resultados importantes, venció el 12 de abril. Se está trabajando de manera articulada algunos sectores de la oposición y también del oficialismo, porque el universo está vinculado principalmente a las provincias de Río Negro, Chubut y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de producción ovina. Hay algunos adelantos, que es lo que comentaban los diputados sureños, patagónicos, con el ministro Basterra, para darle una nueva inyección de fondos y darle nuevos parámetros para mejorar en los próximos 10 años, pero al igual que biocombustibles va a venir un nuevo régimen y no una prórroga como algunos sectores venían reclamando. Bien, así las cosas entonces con esta ley muy importante, lógicamente, para aquellos involucrados, para el sector, pero la industria nacional en definitiva, y como decíamos, para que puedan subsistir y puedan coexistir con las grandes empresas internacionales que han comprado muchísimos campos y que lógicamente hacen un gran trabajo y emplean lógicamente también mano de obra argentina, pero que se entiende que la mayor parte de los dividendos se van para afuera. Por eso tratar de darle fuerzas a estos pequeños productores que decíamos que eran unos 60.000 que trabajan con ovejas y derivados. Lo tenemos a Rubén Mansi en Catamarca. Viajamos a Catamarca. Estábamos en Patagonia, nos vamos para arriba. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice Rubén? ¿Qué tal? No sé si me escuchan bien. Sí. Yo los escuchaba muy bien y ahora los escucho muy bajito. No sé qué pasó. Bueno, ahora vamos a ajustar un poquitito para que nos pueda recibir correctamente. ¿Ahora mejoró? Ahora mejor un poco. Bueno, pero muy bien. Recién era mejor todavía. Pero bueno. Ahí están, en el control atentos, para que con los remos que van y vienen, para que nos pueda recibir bien y bueno, nos pueda escuchar las preguntas. Diputado, antes que nada, hacer una descripción de cómo están las cosas en la provincia, en su distrito, exactamente en qué ciudad está, en cuanto a la pandemia, en cuanto a las restricciones y la vida con este virus que se hace difícil y muy complejo. Yo estoy en Catamarca en este momento. Sí, lo escuchamos bien. ¿Tenemos problemas de conexión? Yo lo escucho bien, si me ve, ¿eh? Yo lo escucho bien. Más o menos me dice, ay, qué momento. A ver, diputado. No hay forma, no hay manera, todavía no. No fue una de estas provincias las que tuvieron elecciones anticipadas, ¿no? Catamarca no. No estaba con elecciones anticipadas. Salta y Jujuy. Exacto. Jujuy. Tienen ahora el cronograma. Y también Misiones.
Y Misiones, Salta, Jujuy y Misiones. Catamarca, que está en zona todavía no, pero porque ese es otro tema, ¿no? Tanto que se habla de postergar, con algunos gobernadores adelantemos todo en el peor de los momentos. Pero claro, son provincias, el sistema federal, cada provincia hace lo que cree. Y hay provincias que ¿no? tienen en su constitución desenganchada la elección, ¿no? Con la elección general también. La tienen a distancia, digamos, ¿no? Entonces también la necesidad de establecer un cronograma electoral requiere el margen de maniobra de los gobernadores para poder establecer sus propios criterios. Ni que hablar de ¿no? algunas primarias en algunas provincias que son eternas, con millones de lemas y sublemas. Y hay distritos que también deciden intendencias. Entonces hay otro tipo de legislación. No solamente se votan diputados nacionales a Senado en algunas provincias, en 8, y a diputados nacionales en todo el territorio, sino que cambian intendencias, cambian consejos deliberantes, cambian diputados provinciales y senadores provinciales. Es un movimiento importante. No, indudablemente que ya hay muchas provincias que, bueno, por haber desdoblado o por querer desdoblar las elecciones, ya van a entrar en modo electoral en poco tiempo más. Y la verdad es que resulta llamativo, ¿no? En cualquier año ordinario de elecciones de mitad de término, ya estaríamos en modo electoral todos nosotros, ¿no? A ver, empezando porque este 10 de mayo, el próximo lunes, vence el plazo para que el Poder Ejecutivo convoque a las elecciones, que según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral, acorde a la ley vigente, están programadas para el 8 de agosto y para el 24 de octubre. Lo cierto es que esta pandemia, pero sobre todo toda esta grieta política que se ha erigido en torno a la pandemia, de alguna manera pone al tema electoral en un en un enésimo plano, ¿no? Muy poca gente y los políticos llamativamente no están pensando en modo electoral. No pueden hacerlo con esta Tendríamos pandemia. que estar ya viendo cuando, digamos, en un año ordinario ya los políticos están viendo cómo empezar las campañas, los recursos de campaña, los candidatos, porque según el cronograma, en junio vencen los plazos para presentar alianzas. Eso es lo que quiero saber. El llamado del lunes es para, el vencimiento. El llamado es para que los partidos ya se vayan armando y la presentación de candidatos es en junio. Sí. No, lo que va a pasar el lunes es que tiene que haber un decreto por parte del Poder Ejecutivo convocando formalmente elecciones. Correcto. Punto. Pero eso puede hacer el decreto y puede hacer ese llamado sin tener la fecha exacta. Que es lo que decía. La fecha está. Lo que están proponiendo es prorrogarla. Quiero decir, claro, exactamente. Entonces, sobre este panorama. ¿Se puede cambiar después de este llamado? ¿Después del lunes se puede cambiar la fecha? Es una muy buena pregunta porque ahí vas a encontrar o vas a escuchar voces distintas. Algunos van a decir que sí, que efectivamente sí, porque estamos en una situación de excepción y por lo tanto, digamos, se podría modificar. Otros que sostienen que, las reglas electorales habría que mantenerlas y no modificarlas tan sobre la marcha, ¿no? Porque lo decíamos la otra vez, esta cuestión de las paso sí, paso no, postergo, no postergo, corro, no corro la fecha, ya viene desde hace varios meses. Sí, claro. Entonces, desde diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado. Da la impresión que la política deliberadamente no resuelve esta situación por lo que decíamos, ¿no? Faltas de consensos, no solamente oficialismo-oposición, sino dentro del oficialismo. Hoy Bisotti, en conferencia de prensa, se le hace una pregunta al respecto y dice, no tenemos ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, enseguida, después del gobierno, dijeron, bueno, pero eso es pandemia, eso es sanitario. ¿Cuándo se puede organizar? En los otros países ha sucedido, se pueden organizar. No sé ni cómo, porque el país entero se moviliza para que no haya contagios o más de estirar más los tiempos o que haya más cuartos oscuros. Distintas cuestiones que, como decías, Laura, lo tienen que hacer. Sí, te escuché, amigo. Aquí lo tenemos a Rubén Mansi. Hola, diputado. ¿Ahora me escucha bien, diputado? Ahora le escucho muy bien. Fuerte y claro, Laura Clear. Muy bien, está muy bien. Bueno, nos alegramos. Le preguntaba a Rubén que nos diga cómo están pasando las cosas, las situaciones de pandemia, camas de terapia para hacer un paneo de Catamarca, cómo está en sus ciudades más importantes. Bueno,
primera cosa que no tiene que ver con la pandemia, después quiero hacer algún comentario sobre la ley ovina. Claro, cómo no, sí. Avance por donde quiera. Atentamente. Avance por donde quiera, después me contesta pandemia, avance con ley ovina. Bueno, no, sí, quiero pasar literalmente un chivo con la ley ovina, porque nosotros, muchos catamarqueños, pensamos que la ley ovina tendría que ser una ley ovino-caprina y de camélidos. Claro. Porque nosotros tenemos una oportunidad de impulsar las economías regionales apoyando los pequeños productores y medianos productores caprinos. Porque en Catamarca, en el NOA en general, el caprino forma parte de muchas pequeñas producciones, la mayoría familiares, que deben ser atendidas, deben ser mejoradas en su calidad genética, en su sanidad, y que deben ser potenciadas para que en el futuro también, a través de lo que puede dar la explotación de los caprinos, generar también valor agregado, sobre todo en lo vinculado a la leche caprina y a la producción de quesos caprinos, etc. Y también, sobre todo, en ese gran territorio que es ese maravilloso desierto de altura que es la Puna, que incluye Catamarca, parte de Catamarca, un quinto de nuestra superficie es Puna. Una buena superficie de Jujuy es Puna, y también de Salta es Puna, y la Puna llega hasta La Rioja, toma un poquito de La Rioja. Hay una gran potencialidad en los camélidos, tanto en las llamas como en la vicuña. Claro. La fibra de vicuña está muy bien considerada internacionalmente, incluso hay países árabes que están interesados en la fibra de vicuña. Por eso yo digo que la ley, que es bueno que hagamos un cuerpo legislativo ovino caprino camélido, porque ¿ya lo han presentado, diputado? Seguimos pensando en la Argentina como la pampa húmeda, ¿no? Sí, está muy bien. De hecho, cuando estaba buscando información sobre esta normativa y hablando con algunos diputados del sur, planteaban, diputados, ya le cuento, la necesidad de incorporar justamente a los camélidos. No lo tenían dentro del horizonte y por eso impulsaban la necesidad de una modificación y no una prórroga, porque entendían que había un universo un poco mayor. ¿Ustedes acompañarían una modificación en ese sentido, si se incorporan las cabras y las llamas? Por supuesto, hay que ver el contenido de la modificación, obviamente, claro, ¿no es cierto? Pero yo digo que por ahí la prórroga es el atajo, pero no nos podemos quedar en el atajo. Tenemos que redimensionar estas producciones, claro, que serían tan importantes para provincias que desde el punto de vista del movimiento económico de la Argentina tenemos una ubicación marginal. Entonces, es una oportunidad para el interior de Catamarca, es una oportunidad para Jujuy, es una oportunidad para Salta, para La Rioja. Creo que nosotros tenemos que impulsar esto desde el NOA, y me parece que muchos colegas y compañeros de diputados del NOA, de todos los colores políticos, van a estar de acuerdo con esto. Me parece que sería una buena reivindicación y una apertura de una puerta al desarrollo de un sector importante del NOA. Está muy bien, está muy bien. Entendemos que cuando se trate, por supuesto, en comisiones van a presentar los proyectos correspondientes a lo que están haciendo. Está muy bien, diputado. Bueno, a propósito de pandemia, estoy viendo que ha tuiteado que siguen muy bajos los testeos en relación a los positivos. Catamarca nunca va a desarrollar inteligencia epidemiológica con tan pocos amplíenos, Rubén, cómo están las cosas allí y cómo podrían estar mejor. Primero el panorama. Nosotros estamos en etapa roja.
Acá tenemos una semaforización en lugar de la nomenclatura que se usa en otras partes del país. Sí. Eso también es objeto de una crítica mía. Yo creo que todos deberíamos usar la misma nomenclatura para que nos entendamos. Sí. Estamos en la fase 1, estamos en etapa roja. No digo que una nomenclatura sea superior a la otra, digo que deberíamos unificar. Sí, sí. Así nos entendemos de qué estamos hablando. Claro. Nosotros estamos en etapa roja, quiere decir que ha habido un crecimiento importante de casos y que es más que la importancia del crecimiento de casos, que es bastante, pero está mal medido porque nosotros tenemos, con respecto a los testeos, una positividad a veces de un 50, depende del día, un 50, un 66% hemos llegado a tener, que es una barbaridad, cuando en realidad en el país se habla alrededor de un 20%, o sea que en promedio Catamarca testea mucho menos que en el país, que aparte este es un país que testea poco, porque nosotros testeamos poquísimo al lado de lo que testean Estados Unidos u otros países como Chile mismo, etcétera. O sea, estamos, si nosotros no tenemos más datos, si no hacemos un barrido más amplio en la población general, no podemos desarrollar una estrategia epidemiológica consistente, sólida, no podemos detectar cuáles son los puntos rojos de la ciudad y de la provincia, y no podemos hacer prevención como se debe. Entonces recurrimos a escopetazos, ¿no? Yo digo que estos cierres medio generalizados son escopetazos, no son tiros donde se apunta al blanco, sino es un escopetazo al voleo. Bueno, siguiendo con la situación nuestra, el Hospital Malbrán, que yo siempre lo reconozco como un logro del gobierno provincial, con esto quiero decir que mis críticas no invalidan los logros. El Hospital Malbrán fue desbordado de alguna manera, ha tenido el Hospital San Juan, que es el hospital intersonal, que no es monovalente, sino es polivalente, ha tenido que empezar a absorber muchos de los casos de COVID. Claro. Tenemos nosotros estamos con mayor internación que nunca desde que empezó la pandemia. Estamos en esta segunda ola con el Malbrán, excedido en su capacidad de resolución. Bien. Con el Hospital San Juan, que ha tenido que absorber parte de esto, y estamos con muchos infectados en domicilio, que gracias a Dios son infectados leves. Lo otro que se ha notado es algo que yo venía advirtiendo, y disculpen que sea autorreferencial, pero yo creo que ustedes me deben haber escuchado decir que acá no se reforzó la atención primaria, ni se reforzaron los 5 hospitales zonales que se distribuyen en la provincia. Entonces, los hospitales zonales no contienen casi nada. Pasa todo directamente al Malbrán o al San Juan. Y hoy esa debilidad se nota muchísimo, porque muchos de los casos que llegan al Hospital San Juan o al Hospital Malbrán podrían ser contenidos con los 5 hospitales zonales que están distribuidos en la provincia. Hay 4 en el oeste y hay 1 en el este que está en la ciudad de Recreo. Bien. Y no están cumpliendo su verdadera función, porque son hospitales que están semidesmantelados y que no se ha atendido al recurso humano como se debería haber atendido en todo este largo año de pandemia, para potenciar el recurso humano y la aparatología para que esos hospitales funcionen como, no digo que tengan todos terapias intensivas, pero sí podrían tener todos hoy salas de cuidados intermedios
y con eso descomprimir mucho la presión que hoy el Malbrán siente aquí. Sí, además está decir todas las patologías que lo estábamos conversando con otro diputado, que tiene la gente, que se ha pospuesto operaciones y tratamientos y ya no se pueden posponer más. Totalmente. Entonces eso No complica aún más porque más. se necesitan las UTIP también para ellos. Lauri, ¿alguna pregunta política al diputado? No, preguntarle justamente, recién lo debatíamos en la mesa, ¿no? La cuestión de que esta indefinición en el gobierno, en el oficialismo, sobre el cronograma electoral, ¿de qué manera, si es que los afecta, los puede llegar a perjudicar esta indefinición del gobierno? ¿Los perjudica realmente o, bueno, es un tema que debe definir el Poder Ejecutivo? No, en realidad no es un tema que debe definir el Poder Ejecutivo. Cualquier modificación en el cronograma electoral tiene que pasar por el Parlamento. El Poder Ejecutivo estaría excediendo en sus funciones si corre el cronograma electoral. Por eso yo creo que el Poder Ejecutivo, que no tengo en claro si es el 9 de mayo o el 10 de mayo, ya comienza el reloj, el cronómetro electoral a hacer la cuenta regresiva. El 10 de mayo, efectivamente. Entonces, si hay alguna modificación, lo lógico es que sea antes del 10 de mayo, porque si no nos pondrían en una situación de conflicto que se va a terminar judicializando, en mi criterio. Yo no estoy hablando por el resto de la fuerza. Creo que terminaríamos en un gris que sería muy conflictivo. Lo otro es que el Poder Ejecutivo Nacional, por acción o por omisión, decida que los tiempos electorales sean como deben ser o como están previstos y vayamos a una elección, paso en agosto y en octubre la elección general. Nosotros, bueno, pensamos que se podía llegar a correr un mes para evitar, sobre todo, una estación fría como es agosto, con algunos inconvenientes climáticos que pueden dificultar más que si se hiciesen en septiembre las PASO. Pero bueno, era una idea que se barajó y que barajó el gobierno también. Creo que esto es sí comentario puro político mío. Creo que esto también denota la poca conducción política del presidente, que yo siento, percibo o deduzco que está muy tironeado por posiciones distintas. En el oficialismo hay gente que pensó seriamente en suspender las PASO, otros que pensaron en correrla y otros que pensaron en mantenerlas como están. Y yo creo que esto lo paralizó al Ejecutivo, y como tantos otros temas, el que termina paralizado y el que termina deteriorando su capacidad de maniobra política y su conducción política es el presidente. Me parece que todo está impactando en él. Las peleas dentro del gabinete terminan impactando en él. Los recambios de gabinete terminan impactando en él porque termina perdiendo poder. En fin, bien. A mí me preocupa mucho porque nosotros como país tenemos que llegar con Alberto Fernández en la presidencia hasta el año 23 y tiene que ser lo mejor que pueda ser para los argentinos. Seguro. Y creo que así vamos a tener un presidente que cada mes uno siente que se le va desgarrando, hay un jirón menos de poder en su investidura, ¿no?
Diputado, lo tengo que despedir. Lo tengo que pedir porque me llega ya el aviso de que la comisión que está por empezar, bueno, ya está iniciando. Le agradezco, Rubén, y tendremos oportunidad de seguir hablando de este y otros temas o proyectos personales de ley que yo hacía mucho que no hablaba con usted. Así que gracias, diputado, un placer. Bueno, un gusto de estar con ustedes. Hasta luego. Muy bien. Bueno, muy bien. Se viene ahora, 6 de la tarde, se está preparando, están conectados todos. Comisión de autoridades para ni más ni menos que RTA. Sí, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Comunicaciones y la Tecnología es la bicameral que se conformó con la ley 26522, perdón, que es la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el seguimiento y además, sobre todo, la definición de las autoridades. Lo que estableció la Ley de Comunicación Audiovisual en su momento fue que el Congreso iba a tener un lugar importante tanto en el directorio de RTA, que es la empresa del Estado que nuclea a Televisión Pública y a las 49 emisoras de Radio Nacional. Además, también tienen lugares en la ENACOM, que es el ente regulador de las comunicaciones. Se tienen que definir quiénes irán a estos puestos. Ya la oposición había planteado. ¿Cada cuánto se renuevan las autoridades, Aman? Se renuevan, creo que cada 2 años se tienen que renovar, porque es un directorio que es ad honorem y que lo que analizan principalmente o controlan es el cumplimiento de la ley en términos sobre todo de administrativos del desarrollo de la Ley de Servicios de Comunicación en la prestación de los servicios. La ENACOM es el ente que regula las licencias, ¿no? A quiénes se le acreditan y cómo es el proceso de licitación de las licencias para la emisión de los canales y las radios. Tienen un rol muy importante y en ese sentido, desde el derecho a la comunicación, se requiere un directorio colegiado. Va un representante de la primera minoría, un representante de la segunda minoría y un representante de la tercera minoría. Perfecto. Para Radio y Televisión Argentina se había establecido ya a fines en mayo del año pasado, en fines del año pasado, en mayo en verdad, a Emilio Laferriere había sido aceptado por la Comisión Bicameral, pero cuando tuvo que llegar la designación desde el Ejecutivo Nacional, explicaron que había una incompatibilidad en el cargo porque hay está inhabilitado para ocupar ese cargo y entonces se tienen que proponer nuevas autoridades. Lo importante acá es ver qué va a pasar con la oposición, si va a participar o no, porque bueno, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que fue la otra bicameral que hubo en esta semana, no participaron, ¿no? También aduciendo cuestiones de reglamento, del reglamento vencido. Más allá de lo que explicaba muy bien Laura hace un ratito nada más, la realidad es que para que funcionen esas comisiones que son bicamerales, que integran diputados y senadores, donde en el Senado sí hay vigente un protocolo que tiene otros tiempos en la forma en que se establece, no es por consenso de los bloques, sino que es una decisión administrativa de la presidencia de la Cámara. Hay otras condiciones. ¿Esta bicameral tenía que sí o sí reunirse por estas fechas? Porque estamos hablando de temas tan importantes que están siendo dejados de lado, que me parece que se puso allí, que no deja de ser importante, por Dios, no quiero decir eso, pero entendemos que hay temas como muy urgentes que se están debatiendo en estos momentos, lo de las PASO, que hablábamos recién. Bueno, te podría decir que la situación que se está viviendo en RTA en este momento es compleja, ¿no? Por todas las denuncias que haya habido y las investigaciones internas que se están haciendo. Sí, sobre todo televisión pública. Sobre todo en televisión pública y la necesidad también del nombramiento de la oposición, sobre todo, ¿no? En los directorios. Si desde mayo se había nombrado, ya estamos cumpliendo 1 año y no se pudo efectivizar esa designación, hay una irregularidad que lleva un tiempo. No sé si hoy es el mejor día para convocar. Claro, por eso pregunto. Gustavo, no sé si ves gente de la oposición que está conectada. Hay gente de la oposición, digo, si están conectadas. Están, estaba el diputado Wolf, me dice acá Gustavo, y distintos nombres que por ahí no sé si es que ya son creo algunos. Que no se toleraría mucho tiempo más de demora para la comisión, porque tienen que, como decía Amanda, son sujetos designar a los representantes de la oposición en los directorios tanto del ENACOM, el RTA, con lo cual ya la oposición viene insistiendo hace rato de que Cerruti convoque a la comisión para definir estas designaciones. 16 integrantes, me dice luego acá, entre oficialismo y oposición. Son 8 diputados ya tienen y 3 senadores. Quórum, parece.
que no sé si las cámaras apagadas son... No, si ya están registrados, se supone, si están logueados en el VPN, claro, es que están conectados, pueden tener la cámara prendida. También se planteaba que era posible que fuera convocada en una próxima reunión Miriam Lewin, que es la defensora del público, y que también esta comisión tuvo que definir en términos de quién es que ocupa ese cargo tan importante, que es un cargo de 4 años. Exactamente, sí. Toda una cuestión con Miriam Lewin. Estoy recordando algunas reclamos que se le hacían en su momento, en su figura, con distintas objeciones que ella puso, distintos temas que se manejan en los medios de comunicación, que se le exige su partida. Es la defensora de audiencias. Es una figura muy particular, ¿no? Hay muchos lugares del mundo que exista. Argentina es pionera en ese sentido, con el ente específico que es un ente autárquico, además, la Defensoría del Público. Por ahora no hay ninguna otra comisión prevista. Mañana sí tenemos. Sí. Mañana. La que anunciábamos hace un ratito. Ah, claro. Esa es mañana. Es mañana, sí. Perfecto. Por lo tanto, están como a media máquina, pero está funcionando. ¿Alguna otra? No. La agenda no lo menciona. No hay nada previsto todavía, por lo menos. Es todo muy aluvional en esta Cámara de Diputados. Todo ¿Qué significa, Lau? Y quiere decir que de repente te convocan sin demasiado aviso a una comisión. Y, más intempestivo el funcionamiento que otras administraciones, decís. Sí, así como se convocan, se suspenden. Entonces muchas veces hay como un poco de imprevisión, no es imprevisión la palabra, pero sí mucha improvisación en cuanto a la citación de las comisiones. Tiene que ver un poco también con esta cuestión de la pandemia. Sí, eso ni hablar, lógicamente, que alteró la vida de todos. Telemático, ¿no? Pero es como que las agendas hoy por hoy a veces se modifican, entonces eso a veces altera un poco la rutina legislativa. Pero bueno, lo bueno es que el Congreso esté funcionando pese a la pandemia, pese a que hoy por hoy exige un trabajo un poco más dedicado de los legisladores a estar encima de sus computadoras y conectarse virtualmente, como lo estamos viendo ahora. Así que sería bueno que pudieran acordar un protocolo y finalmente puedan dictaminar y llevar al recinto el trabajo realizado. Bien, ahí se están conectando entonces, como vemos. ¿Quiénes presiden esta comisión bilateral, Aman? Gabriela Cerruti es la presidenta de la comisión bicameral. También está ahí el senador Luenzo, que lo vemos conectado. Provincia de Chubut. Mariano Recalde, que también es senador por la ciudad de Buenos Aires. Abajo. La senadora Catalfamo, también la veíamos. Karina Banfi. Bien, son unos cuantos que están. Ayelen Espósito me parece que está, ¿no? La que tiene anteojitos. Guillermo Snopek, me parece verlo ahí también. El senador por Jujuy. Muy bien. En momentos nada más empieza esta bicameral de promoción y seguimiento de comunicación, audiovisual, tecnología de las comunicaciones y digitalización. Preguntábamos si era necesaria e imprescindible por cuestiones de tiempos esta reunión, si hay una necesidad de cambio de autoridades en un organismo que tiene representantes, como decía Amanda, colegiados. Por lo tanto, la oposición necesita mantener allí su presencia y la decisión de quién va a proponer en el caso de autoridades de RTA y de ENACOM también. Sí, también decir que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, como decíamos, tiene un rol fundamental en el proceso de seguimiento justamente de la implementación de la ley con la distribución de las licencias y también con los fondos, ¿no?, que tiene la ENACOM para el desarrollo de programas especiales, en la capacitación y en el fomento de comunicación comunitaria, que es parte también del desarrollo que tiene la ENACOM. Por eso es fundamental la presencia de la oposición en este tipo de directorios para poder fiscalizar también la ejecución de los fondos, ¿no? Son dos entidades que tienen muchos recursos económicos porque desarrollan muchas prácticas de fomento y de promoción de las
las comunicaciones con recursos, a través de llamado de concursos, a través de subsidios a medios de comunicación. Hay privados. muchos medios universitarios que están dependiendo de fondos para seguir funcionando en un ámbito de mucha necesidad en este sentido de comunicación. Bueno, estaban esperando al diputado Base, me dicen Amanda, está llegando entonces, o al llegar, o ahí estamos. Por lo tanto, nos despedimos nosotros, los dejamos con esta comisión y por supuesto siempre informando aquí en DTV, el periodismo en el Congreso.